Todos, en algún momento, hemos tenido que caminar sin ver claramente el final del camino. Es allí donde entra la fe, no cuando todo está resuelto, sino cuando el panorama parece incierto. Hoy quiero hablar acerca de esa fe que nos hace avanzar aun cuando no entendemos todo. Tal vez hoy estás enfrentando algo que no sabes cómo resolver. Tal vez estás esperando una respuesta que aún no llega. Precisamente en esos momentos es cuando más necesitamos entender qué es la fe y cómo opera en nuestra vida. Primeramente, ¿qué no es la fe? La fe no es un sentimiento pasajero ni una emoción momentánea. Tampoco es un pensamiento positivo o autosugestión. Bíblicamente, la fe es una respuesta del corazón a la palabra de Dios. Jesús lo resume de manera sencilla y profunda cuando dice, tened fe en Dios. Esto lo encontramos en el libro de Marcos, capítulo 11, versículo 22. Según el diccionario de la Real Academia Española, la fe es la creencia en algo sin necesidad de pruebas, la confianza en una persona o cosa, o el conjunto de creencias de una religión. Sin embargo, la fe bíblica va más allá de una definición intelectual. Es creerle a Dios por quien Él es, aun cuando todavía no vemos el cumplimiento de lo que ha prometido. La Escritura define la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto lo encontramos en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Esto significa que la fe se apoya en una realidad invisible, pero absolutamente verdadera, que es la fidelidad de Dios. La fe no se produce por el deseo humano, ni por el simple anhelo de querer tener más fe. Tampoco llega automáticamente con la edad o con el paso del tiempo. La Biblia es clara. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esto lo encontramos en el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 17. La fe se produce cuando escuchamos a Dios hablar a través de su palabra, al leer la Biblia, al oír una enseñanza o al meditar con atención en lo que Dios nos quiere decir. En ese proceso, el Espíritu Santo despierta en nosotros la capacidad de confiar. Así que prefiere escuchar su palabra. Por eso, una vida sin palabra es una vida débil en fe. Y también por eso debemos cuidar qué escuchamos y a quién escuchamos. Lo que alimenta el corazón termina moldeando nuestra fe. Así como una alimentación incorrecta afecta el cuerpo, una exposición constante a mensajes de temor, de tristeza o engaño debilita la confianza en Dios. La fe es, además, un regalo divino. La Escritura enseña que es un don de Dios. Esto lo encontramos en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 8, lo que nos recuerda que dependemos de Él incluso para creer. Jesús enseñó que la fe no se basa en el poder de nuestras palabras, sino en quién es el que actúa. En el libro de Marcos capítulo 11, versículo 23, Él declara que quien cree y no duda verá suceder lo que dice, pero deja en claro que es Dios quien lo realiza, no el ser humano. Tener fe no significa negar la realidad ni ignorar las dificultades. Abraham vio su cuerpo envejecido y la esterilidad de Sara, pero decidió creerle a Dios antes de lo que él estaba viendo. La fe reconoce la realidad, pero se afirma en la promesa. No dice esto no existe, sino Dios es mayor que esto.
Creer en lo que Dios dice implica alinear nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones con su verdad. La fe bíblica nunca es pasiva, siempre produce obediencia. Cuando alguien realmente cree, da pasos concretos. Noé construyó el arca sin haber visto jamás la lluvia. Moisés dejó Egipto sin conocer todo el camino. Los discípulos dejaron sus redes inmediatamente cuando Jesús los llamó. La Escritura enseña que la fe sin obras está muerta. Esto no significa que las obras salvan, sino que la fe auténtica se evidencia en obediencia. Donde hay fe, hay movimiento. Donde hay confianza en Dios, hay decisiones alineadas con su voluntad. Nuestra fe tiene un nombre, Jesucristo. La fe cristiana no está basada en ideas, doctrinas abstractas o emociones religiosas, sino en una persona viva, Jesucristo. Creemos porque Él venció el pecado, la muerte y al enemigo. Creemos porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Cuando todo falla, Cristo permanece. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Esto lo encontramos en el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 2. Toda fe auténtica tiene su fundamento, su origen y su meta en Él. Cuando decimos que Jesucristo es el fundamento de nuestra fe, afirmamos que nuestra confianza no está puesta en una doctrina, en una religión, ni en una experiencia emocional, sino en una persona viva y verdadera, Jesucristo. La fe cristiana no comienza con lo que el ser humano hace por Dios, sino con lo que Dios hizo por nosotros en Cristo. Nuestra fe se sostiene en la obra completa de Jesucristo, su vida sin pecado, su muerte en la cruz, su resurrección y su victoria eterna. El apóstol Pablo declara: nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Esto significa que todo lo que creemos, esperamos y vivimos como cristianos se apoya exclusivamente en Él. Quitar a Cristo del fundamento es dejar la fe sin base firme. Jesucristo es el fundamento de nuestra fe porque Él revela perfectamente quién es Dios. Jesús dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. No creemos en un Dios lejano o desconocido, sino en un Dios que se dio a conocer en Cristo, caminó entre los hombres, habló con verdad y mostró el amor del Padre. Jesucristo cargó con nuestro pecado en la cruz, pagó la deuda que no podíamos pagar y abrió el camino de reconciliación con Dios. También resucitó. Si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe sería vana. Pero Él venció la muerte y vive para siempre. Y por eso nuestra fe tiene una esperanza viva y segura. Él vive en nosotros. No solo creemos en un Cristo histórico, sino en un Cristo presente. Nuestra fe permanece firme porque Cristo permanece fiel. La Escritura afirma que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Las circunstancias cambian, las personas fallan, las emociones fluctúan, pero Cristo no cambia. Creemos en Dios creyendo en Jesucristo. Jesús mismo lo explicó con absoluta claridad. Creer en Dios, creed también en mí. Así Jesús no se presenta como una alternativa a Dios, sino como el camino para creer verdaderamente en Dios. El apóstol Juan lo expresa de forma directa: todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Esto lo encontramos en el libro Primera de Juan, capítulo 2, versículo 23. Esto significa que no existe una fe completa en Dios que ignore a Jesucristo. Dios decidió darse a conocer, salvar y reconciliar al mundo por medio de su Hijo. Jesús mismo afirmó: nadie viene al Padre sino por mí. El libro de Juan, capítulo 14, versículo 6.
El Espíritu Santo nos ayuda a creer. La fe es obra de Dios en el corazón del hombre. Creer en Dios no es solo una capacidad humana, es una obra divina. El Espíritu Santo tiene un papel esencial en nuestra fe, porque nadie puede creer verdaderamente en Cristo sin la intervención de Dios mismo. La Biblia enseña que el ser humano por sí solo no puede comprender ni aceptar las cosas espirituales. Lo podemos leer en Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14. Por eso Dios envió al Espíritu Santo para abrir el entendimiento, convencer el corazón y llevarnos a la fe. Jesús dijo que una de las funciones principales del Espíritu Santo sería convencer al mundo. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Lo podemos encontrar en el libro de Juan, capítulo 16, versículo 8. Antes de creer, el Espíritu Santo nos muestra nuestra necesidad de Dios, nos revela nuestra condición espiritual y nos lleva al arrepentimiento. Sin esa convicción interior, no hay fe verdadera. Creer que Jesús es el Señor no es solo repetir una frase, es una convicción profunda producida por el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo no solo nos ayuda a creer al inicio de nuestra vida cristiana, sino que sostiene y fortalece nuestra fe cada día. La Escritura declara que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ese testimonio interior produce seguridad, confianza y perseverancia aún en medio de pruebas y dudas. Además, el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Esto lo encontramos en el libro de Juan, capítulo 16, versículo 13, afirmando nuestra fe en las promesas de Dios y recordándonos lo que Cristo nos enseñó. Nuestra fe será probada y fortalecida en el caminar diario. Dios permite pruebas no para destruir nuestra fe, sino para purificarla y fortalecerla. Las pruebas revelan en quién estamos confiando realmente. El libro de Santiago nos enseña que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Una fe probada deja de depender de señales visibles y aprende a descansar plenamente en Dios. En ese proceso, la fe madura, se profundiza y se vuelve firme. Vivir en fe no es vivir sin luchas, sino vivir con la certeza de que Dios es fiel en medio de ellas. Debemos tener fe que Dios cuidará de nuestros hijos. Cuando les compartimos la palabra de Dios a nuestros hijos, estamos abriendo un canal de bendición para sus vidas. La fe no elimina las tormentas, pero nos permite caminar sobre ellas. No siempre cambia las circunstancias de inmediato, pero siempre transforma el corazón. Vivir por fe es decidir cada día confiar más en lo que Dios ha dicho que en lo que nuestros ojos ven. La fe no es ver para creer, sino creer para vivir conforme a la voluntad de Dios, tal como lo revela la Biblia. Amén. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Bendiciones.